Muy buenos días, el tema de hoy es comprensión. Vamos al libro de Colosenses capítulo 1, 9 al 12. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Comprensión. Aquí encontramos al apóstol Pablo orando aún por sus discípulos, orando para que el Señor le diera comprensión y entendimiento en el plan perfecto que el Señor había preparado para cada uno de ellos, pero también para otras personas que buscaban de Dios, pero no entendían los planes de Dios, no conocían los planes de Dios, pero tampoco entendían qué era lo que el Señor quería hacer o estaba haciendo. Y el Señor, el apóstol Pablo, pedía comprensión. Pedía comprensión para que ellos pudieran comprender y entender lo que el Señor estaba haciendo, aún a través de los discípulos, aún a través de los líderes, aún a través de la iglesia. ¿Cuántas personas nos rodean que piden comprensión? Piden comprensión para la situación que están viviendo, piden comprensión para su matrimonio, piden comprensión para su liderazgo, piden comprensión para con sus esposos, sus esposas, sus hijos, piden comprensión con ese hijo que está de pronto en las drogas, ese hijo que está en el alcoholismo, de pronto ese hijo desobediente, como dicen algunos padres, esos hijos rebeldes. Esa comprensión solamente tiene que estar direccionada a la luz de la palabra. Hay personas que piden comprensión en personas que no tienen el conocimiento de Dios ni de la palabra y buscan consejeros. Hay personas que piden consejería o dirección en el psiquiatra, en el psicólogo. A ver cómo nos pueden orientar, cómo nos pueden direccionar, cómo le pueden dar una orientación y una dirección. Y hay personas que solamente los guían con medicamentos. O sea, lo que le falta tomarse este medicamento para que el estrés no lo agobie, para que el estrés no lo tenga subyugado, no se doblegado en sus pensamientos. Bueno, muchas cosas que le diagnostican los psicólogos o los psiquiatras a la persona para que la persona no se angustie ni se desespere, pero realmente no dan una solución efectiva, no dan una solución en la cual el Señor pueda obrar y actuar en esta situación que se está viviendo. Aquí el apóstol Pablo nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Creo que hay algo muy importante aquí, que el Señor nos pide sabiduría, conocimiento y entendimiento espiritual. O sea, muchas personas que buscan comprensión es porque el mundo los tiene agobiados. Los tienen agobiados las deudas, los tienen agobiados los fracasos, la inseguridad, el temor, la infidelidad, la atracción, la traición, el engaño, la mentira, la manipulación, aún la pornografía, la inmoralidad sexual, aún todo lo que ofrece y vende el mundo. Como estamos tan atareados, como vivimos en los afanes de este mundo, como vivimos agobiados en lo que tenemos que hacer, tenemos que responder a diario, pero ni siquiera pedimos orientación y dirección del Señor de lo que yo debo hacer y que debo empezar a obrar y a ejecutar. Y pedimos comprensión de otras personas. Pero compréndame, esta deuda se la voy a pagar, pero compréndame que necesito que usted me comprenda esto que estoy viviendo, que estoy pasando. Yo quiero pagar, pero no puedo hacerlo en ese momento porque tengo una deuda pendiente. Compréndame que es que yo no puedo llegar más temprano, no puedo avanzar en el trabajo, no puedo evolucionar en lo que estoy haciendo porque necesito que usted me comprenda que me falta evolucionar en esto, estoy trabajando en esta otra cosa. Bueno, muchas cosas que ofrece el mundo, como dice la palabra, andan en los afanes de este mundo. Pero ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios ahí en sus pensamientos? ¿Dónde está Dios en sus decisiones? ¿Dónde está Dios en su carácter? ¿Dónde está Dios en sus palabras? ¿Dónde está Dios en su voluntad? Muchos tienen a Dios de dientes para afuera, pero resulta que en el corazón no está. Como lo dice el profeta Jeremías, dice: este pueblo me adora, me alaba de labios hacia afuera, pero de dientes hacia adentro no estoy en sus corazones. Lo dice el Señor, lo dice en el libro de Jeremías, porque a veces hablamos de Dios, pero realmente el Señor no está en el corazón, está solamente en la boca, los labios, pero realmente no conocemos al Señor, no adoramos al Señor, no conocemos al Señor, no entendemos nada del Señor, porque no lo buscamos a Él, no buscamos de su entendimiento, su conocimiento y su discernimiento a través de la luz de la palabra. Por eso ahí mismo lo dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Será que usted sí da fruto? Algunas personas dicen que sí dan fruto, pero la palabra de Dios nos dice que usted y yo debemos dar fruto en todas las áreas, hasta fruto de labios. ¿Cómo habla usted?
¿Cómo se expresa usted? ¿Será que le pueden hacer alguna pregunta? ¿Será que le pueden hacer un llamado de atención? ¿Será que le pueden hacer una corrección? ¿O será que sale todavía el viejo hombre y habla palabras soeces, vulgares? Y la única forma de poder enfrentarse es hablando con palabras vulgares o soeces hacia las demás personas. ¿Cómo está el cambio? Y pide comprensión. Si no hay una comprensión en su vida es porque realmente a usted le falta conocer y entender y entrar en conocimiento de Dios, pero también depender de Dios en todo momento, a la luz de la palabra, en los ayunos, la intercesión y el clamor, tener hábitos espirituales. Por eso dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia, ¿cómo nos hace falta usted y paciencia? Por eso pedimos comprensión. Compréndame, es que llegué afanado, llegué tarde porque tengo tantos quehaceres, tengo tantas cosas que hacer y no alcancé a hacer lo que tenía que hacer ayer y todavía tengo atrasado el trabajo de hoy. ¿Cómo quiere que usted y yo le avance, le evolucione en esto? Compréndame, pedimos comprensión, pero ni siquiera miramos que estamos desafanados, turbados, desesperados. Es por ofrecer y avanzar en lo que nos ofrece este mundo, pero no lo que nos pide el Señor, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El Señor a usted y a mí nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Y nos hizo aptos, ¿por qué? Porque nos creó a usted y a mí a su imagen y semejanza, con conocimiento, con entendimiento, que nuestra mente, nuestro corazón deben ser transformados a la luz de la palabra y en tener ese conocimiento, ese entendimiento, al discernimiento a la luz de la palabra de Dios que Él nos quiere enseñar y guiar en nuestra sabiduría en la palabra de Dios. Por eso sabiduría y comprensión espiritual es lo que usted y yo necesitamos para conocer a Dios y tener una experiencia de poder, de revelación y entendimiento a la luz de la palabra, ya que el Señor abrirá nuestro entendimiento para que podamos conocerlo, recibiendo así la luz que nos libera de la confusión y el vacío. Todos esos vacíos que busca el enemigo, ¿cómo llenarlos? ¿Cómo los llena el enemigo? Nos llena con ansiedad, con frustración, con depresión, con zozobra, con incertidumbre, con cargas, con luchas, con soberbia, con arrogancia, con prepotencia, con mal carácter, con malas palabras. ¿Cuáles de las anteriores todavía lo domina el enemigo a usted y no se ha dado cuenta que el Señor lo ha venido llamando para que lo encuentre y lo entienda, que Él tiene el poder y la autoridad para cambiar y transformar toda circunstancia en su vida? El único que lo puede comprender a usted es el Espíritu Santo, y lo va a comprender y entender a usted siempre y cuando usted lo busque a la luz de la palabra. No que busque consejeros en otro lado. De pronto mi amigo, mi amiga, mi vecino, mi amigo, mi esposa, mi esposo, mi suegra, mi suegro, de pronto un cuñado, mi cuñada. No, la palabra, la oración, el clamor, la intercesión. Por eso el profeta Jeremías decía, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si le clamamos a Él, Él nos responderá las cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos, pero las podremos entrar a conocer y entender a la luz de la palabra y podremos tener esa comprensión, ese cambio, esa transformación en nuestras vidas, porque vemos tantas personas tan afanadas y angustiadas a diario y es precisamente porque no está Dios en sus corazones, porque realmente Dios no obra en sus vidas, porque realmente no dependen de Dios, dependen de cada situación, dependen de cada circunstancia. Por ahí no está el Señor. Solo Dios puede enseñarnos a usted y a mí el mismo. En otras palabras, solo Dios puede revelar a Dios. O sea, ¿cómo puede Dios revelar a Dios? En la palabra. Él nos puede revelar lo que el Señor pretende darnos a entender y conocer a través de la palabra y la dirección del Espíritu Santo, ya que es una comprensión espiritual, es un entendimiento que se produce en nuestro interior y nos permite tener una absoluta certeza de la realidad espiritual. Es una realidad espiritual en la cual usted y yo debemos andar a diario, no cada 8 días, no de vez en cuando, no cuando yo quiero buscar o depender del Señor. No, es lo que el Señor quiere que usted y yo conozcamos y entendamos, que el Señor nos está buscando precisamente para andar en su paz y su tranquilidad en cada momento, en cada situación que usted y yo estemos viviendo. Pero por eso lo debemos buscar es a Él. Si no buscamos y dependemos de Él, es imposible que el Señor entre y obre en cada uno de nosotros si dependemos de nuestras circunstancias. Por eso, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, en 1 Corintios capítulo 2, 1 al 7. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia, palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber de vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
impactante, como el apóstol Pablo nos enseña que debemos es encontrar en la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de Dios, no de los hombres. Por eso el apóstol Pablo le recalcaba que no iba en el poder de su sabiduría, de su conocimiento, su entendimiento, sino en el poder de Dios. Eso es lo que usted y yo nos falta entender y conocer, el poder de Dios que se manifiesta a la luz de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Por eso nadie nos comprende en el mundo, no puede nadie comprendernos, porque muchos nos llevan a que vivamos subyugados en sus pasiones, sus deseos, en lo que nos ofrece el mundo. Pero el Señor quiere darnos libertad a la luz de la palabra en Cristo.